Segunda de Crónicas, capítulo 8. Aconteció al cabo de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, que Salomón reedificó las ciudades que le había dado Hiram, y estableció allí a los hijos de Israel. Después Salomón fue a Hamad de Soba y se apoderó de ella. También reedificó Tadmor en el desierto, y todas las ciudades almacenes que había edificado en Hamad. Después reedificó Bet-Jorón Alta y Bet-Jorón Baja, ciudades fortificadas con murallas, puertas y cerrojos. Baalat y todas las ciudades almacenadas que tenía Salomón, todas las ciudades para los carros y las ciudades para los jinetes, todo lo que Salomón se propuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, sino sus descendientes que habían quedado después de ellos en la tierra, a quienes los hijos de Israel no destruyeron. Salomón los sometió a tributo laboral hasta el día de hoy, pero a ninguno de los hijos de Israel sometió a servidumbre para sus obras, porque ellos eran hombres de guerra, jefes de sus comandantes, jefes de sus carros y sus jinetes. Estos jefes de los oficiales que tenía el rey Salomón eran 250, los cuales mandaban sobre aquella gente. Salomón también trasladó a la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que le había edificado, porque dijo: ninguna mujer mía ha de vivir en la casa de David, rey de Israel, pues aquellas habitaciones donde ha entrado el arca del Señor son sagradas. Entonces Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar del Señor, que había edificado delante del pórtico, para que se ofreciera cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las lunas nuevas y en las 3 festividades anuales, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. También constituyó los grupos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo establecido por su padre David. Constituyó a los levitas según sus tronos, para alabar y servir frente a los sacerdotes, haciendo cada cosa en su día. Lo mismo a los porteros según sus grupos en cada puerta, porque así lo había mandado David, hombre de Dios. No se apartaron del mandato del rey con relación a los sacerdotes y a los levitas en ningún asunto, incluyendo el de los tesoros. Así fue ejecutada toda la obra de Salomón desde el día en que fueron puestos los cimientos de la casa del Señor hasta acabarla. Así quedó terminada la casa del Señor. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Eilat, a orillas del mar, en la tierra de Edom. Hiram le vio, por medio de sus servidores, barcos y siervos conocedores del mar. Estos fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allí 15,000 kilos de oro y los llevaron al rey Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 9. La reina de Saba oyó de la fama de Salomón y vino a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa hubo tan difícil que Salomón no le pudiera responder. La reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las sillas de sus servidores, la presentación y las vestiduras de sus siervos, sus coperos y sus vestiduras, y los holocaustos que él ofrecía en la casa del Señor. Y se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no creía sus palabras hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he aquí que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Tú superas la fama que yo había oído. Dichosos tus hombres y dichosos estos servidores tuyos que continuamente están de pie delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en su trono como rey para el Señor tu Dios. Porque tu Dios ama a Israel para hacerlo firme para siempre. Te ha constituido como su rey, a fin de que practiques el derecho y la justicia.
Entonces ella dio al rey 4000 kilos de oro, una gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo especias aromáticas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que traían oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y el rey hizo con la madera de sándalo graderías para la casa del Señor y para la casa del rey, además de arpas y liras para los músicos. Nunca antes en la tierra de Judá se habían visto cosas semejantes. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso pedirle, más de lo que ella había llevado al rey. Entonces ella se volvió y regresó a su tierra con sus servidores. El peso del oro que le venía a Salomón cada año era de 21,000 kilos de oro, aparte del de los mercaderes y de los comerciantes importadores. También todos los reyes de Arabia y los gobernantes del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro trabajado. En cada escudo empleó 6,5 kilos de oro trabajado. También hizo otros 300 escudos pequeños de oro trabajado. En cada escudo empleó 3,5 kilos de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey también hizo un gran trono de marfil y lo recubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado recubierto de oro fijado al trono. A ambos lados, junto al asiento, tenía soportes para los brazos, y junto a los brazos había 2 leones de pie. Había también allí 12 leones de pie, uno a cada lado de las 6 gradas. Jamás se hizo algo semejante para ningún reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. En los días de Salomón la plata no era estimada para nada, porque los barcos del rey iban a Tarsis con los siervos de Hiram, y una vez cada 3 años venían los barcos de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban estar en la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Año tras año, cada uno de ellos le llevaba su presente: objetos de plata, objetos de oro, vestiduras, armas, perfumes, caballos y mulos. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos y los carros. También tenía 12,000 jinetes, a los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Él gobernaba sobre todos los reyes, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera con Egipto. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como las piedras, que el cedro fuera tan abundante como los sicómoros que hay en la Cefela. También importaba caballos para Salomón, de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, no están escritos en las palabras del profeta Natán, en la profecía de Ahís de Silo y en las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel. Salomón reposó con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, quien estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, Jeroboam volvió a Egipto. Entonces mandaron a llamarlo, y Jeroboam vino con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravió nuestro yugo, pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: Vuelvan a mí dentro de 3 días. El pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, y les preguntó: ¿Cómo aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si tratas bien a este pueblo y los aceptas y les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les preguntó:
¿Qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron diciendo, así responderás al pueblo que ha hablado contigo diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así les dirás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, como el rey había hablado, diciendo, vuelvan a mí al tercer día. Entonces el rey les respondió con dureza. El rey Roboam dejó de lado el consejo de los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo con escorpiones. El rey no hizo caso del pueblo, porque esto estaba dispuesto de parte de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Y viendo todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a su morada. Mira ahora por tu propia casa, oh David. Entonces todo Israel se fue a sus moradas, pero Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Después el rey Roboam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral, pero los hijos de Israel lo apedrearon y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en su carro para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Entonces Roboam llegó a Jerusalén y reunió a los de la casa de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, a fin de combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y Benjamín, diciendo, así ha dicho el Señor, no suban y combatan contra sus hermanos, vuélvanse cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Ellos escucharon las palabras del Señor y desistieron de ir contra Jeroboam. Roboam habitó en Jerusalén y reedificó ciudades para la defensa de Judá. Reedificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. También reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes, provisiones, aceite y vino. Proveyó escudos y lanzas a todas las ciudades y las fortificó en gran manera. Así Judá y Benjamín le estaban sujetos. Los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a Roboam desde todo su territorio. Los levitas abandonaron sus campos y sus posiciones y se iban a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Más bien, estableció sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que había hecho. Tras ellos llegaron también personas de todas las tribus de Israel que habían decidido en su corazón buscar al Señor, Dios de Israel. Ellos fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, durante 3 años, porque 3 años anduvieron en los caminos de David y de Salomón. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, a Atai, a Sisa y a Selomit. Roboam amaba a Maca, hija de Absalón, más que todas sus otras mujeres y concubinas,
pues él tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, como jefe y príncipe entre sus hermanos, a fin de proclamarlo rey. Pero con prudencia dispersó al resto de sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, dándoles abundantes provisiones, y les buscó muchas mujeres.